Pues nada, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias al Instituto Juan de Mariana por haberme invitado otra vez. Y muy rápidamente yo de lo que voy a tratar es de una cosa pues ciertamente mucho más liviana de lo que hemos hablado. Y yo voy a hablar sobre la resolución de conflictos. Vamos a ver, en general la resolución de conflictos o la existencia de conflictos entre las personas pues es una cosa habitual. La cuestión está en ver cómo se van solucionando los conflictos o cuál es la forma habitual de solucionar los conflictos. La forma es siempre acudir a los tribunales de justicia. De tal manera que, bueno, el resultado es que en el caso de España, pues existe en el año 2012, que es cuando se publicó el último memoria del Consejo General del Poder Judicial, había 9 millones de pleitos que se iniciaron ese año, a lo que hay que sumar otros 3 millones, de asuntos que habían atrasados. A eso le añadimos, en cuanto a la situación, que hay, existían unos plazos de resolución de los conflictos de aproximadamente y de media unos 8 meses para la primera instancia, 6 meses para las apelaciones y 31 meses para las ejecuciones, con lo cual eso resulta que cuando alguien se mete en un conflicto acaba metiéndose en un proceso de que pueda tardar alrededor de 40 meses. Los liberales, siempre que se habla del tema de conflictos y toda la literatura que hay, sobre todo para la hora de salir del ámbito del Estado, es a través del arbitraje. El arbitraje es una forma, como todo el mundo conoce, en la que las partes deciden nombrar a una persona, o dos o tres, que es la que decide en lugar del Estado, y es la que resuelve el conflicto dictando en este caso un laudo. El arbitraje, en todo caso, en el caso de España, también está siendo fagocitado por las administraciones públicas, porque en este caso las comunidades autónomas y los ayuntamientos están creando tribunales de arbitraje que lo que hacen es que lo que en teoría era una cuestión puramente privada se ha convertido en una cuestión pública también, aunque evidentemente el arbitraje sigue existiendo. En cualquier caso, yo quiero ir un poco más allá. La cuestión está en que si realmente un liberal lo que tiene que hacer es, a la hora de resolver sus conflictos, siempre llevar las cosas hasta una tercera persona. Es decir, parece mentira que empresas grandes, empresas con grandes recursos, personas absolutamente eruditas, cuando llega el momento de un conflicto, lo que hace es siempre ceder su poder, su responsabilidad y su libertad a un tercero para que le resuelva el conflicto. Bueno, pues eso es lo que en parte de la ponencia lo que yo quiero, bueno, por lo menos tratar o por lo menos ver si sirve para algo. Pero ahora mismo me voy a centrar en dos cuestiones que en estas cuestiones de los conflictos siempre surgen. Una es en la cuestión de la resolución de conflictos en un caso de que no haya Estado y otra cosa en la resolución de conflictos en el caso de que haya Estado pero hacerlo sin jueces. En el caso de la resolución de conflictos sin Estado, las soluciones que se dan por parte de los tratadistas es, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Bruce Benson, que es el que escribió el libro de Justicia sin Estado, es arbitrarlo a través de una serie de asociaciones, a través de una serie de compañías de seguros que serían los que proveerían de este tipo de servicio y las personas se irían sumando a esos compañías de seguros y lo que harían serían, bueno, pues entre ellos resolverlo y cuando tuviera un conflicto con otras compañías de seguros, pues lo que haría sería resolverlo a través de algún tipo de tribunal ad hoc o una cuestión parecida. La cuestión está en que cuando alguien no se quiere unir a ese tipo de asociaciones, el problema está en que la solución que se da en muchos de los casos es el ostracismo, es decir, la forma en que la gente acabaría entrando contra algún tipo de este tipo de compañías, es decir, bueno, esta persona como no se aviene a resolver un conflicto o no se aviene a entrar en alguna de estas compañías de seguros que permita ser de alguna manera fiable, pues entonces quedaría apartada, entraría dentro del campo del ostracismo y entonces de una forma más o menos voluntaria o más o menos forzada acabaría incorporándose al sistema para poder conseguir que toda la sociedad funcionara. Bien, yo sin embargo creo que de una manera o de otra, yo creo que, aunque esté mal dicho, yo creo que tiene que existir algún tipo de jurisdicción obligatoria, llámese Estado o llámese como se quiera llamar, a la hora de resolver los conflictos, que se pueda acudir a él y que resuelva los conflictos. Y no solamente eso, tiene que existir eso y tiene que existir algún tipo de organismo que excite a ese órgano a la manera de que ahora se hace el Ministerio Fiscal. Y es que desde mi punto de vista, el pretender hacer una sociedad que sea todo a través de acuerdos voluntarios, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y me parece perfecto. Pero hay casos que son, por lo menos hasta que la sociedad en un momento dado se avanzara y se vienen otras soluciones del mercado, hay casos que yo los veo imposibles.
Casos, por ejemplo, de ausentes no se pueden solucionar por tipo de declarados voluntarios por la sencilla razón de que no están y el conflicto sigue estando ahí. Casos de menores que sean de alguna u otra manera sean maltratados o de alguna manera parecida o que fueran desamparados, no se pueden tratar. Casos de minusválidos psíquicos no se pueden tratar. Casos de enfermos no se pueden tratar. Y esos casos al final tendrán que darse alguna solución. Desde el punto de vista, esa solución es a través de ese órgano común que es el que se podría recurrir para que diera una resolución de forma obligatoria por eso. Ahora bien, desde el punto de vista liberal, lo que yo creo que no se puede olvidar es que lo que siempre se pretende liberal es que el poder en manos del Estado sea cuanto menos mejor. Es decir, el monopolio de la violencia que tiene el Estado, de lo que se trata es que reducirlo. Y a la hora de ver la jurisdicción donde reside el poder del Estado, se ve muy bien en el artículo 117 de la Constitución Española. Dice: el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo juzgar los juzgados, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales. La justicia no reside el poder en juzgar. A mí realmente me da lo mismo que me juzgue un juez o que me juzgue un árbitro. El poder auténtico del Estado, cuando hablamos de la jurisdicción, está en la ejecución de los arbitrajes o la ejecución de las resoluciones. Ese es el auténtico poder. Si lo vemos, además, se ve muy bien cuando vemos la imaginería sobre las imágenes de la justicia. La justicia siempre se representa con una balanza que indica el equilibrio y con una mujer ciega como que es igual para todos. Pero normalmente no se suele reparar en la espada. Es decir, una persona ciega y con una balanza es escasamente, se puede ser escasamente temerosa de ella. Pero cuando se le pone una mano en la espada y encima es ciega, pues como vemos, la cuestión se convierte en otra cosa, porque a eso sí hay que tenerle miedo. Entonces, ¿cuál es, desde mi punto de vista, la solución en el caso de que existiera, en un caso hipotético, esas múltiples sociedades, esas múltiples compañías de seguros que proveerían de los servicios de justicia? La cuestión sería es que las personas acudirían a esas compañías de seguros o acudirían a ese Estado que he llamado antes, pero que exclusivamente tendría la posibilidad de juzgar. Exclusivamente juzgaría y daría una resolución sobre el menor, sobre el incapacitado, sobre el ausente. Y la hora de la ejecución sí que recaería en las compañías de seguros o en esas compañías o en esas múltiples compañías, con lo cual el poder de ejecución, el auténtico poder, la auténtica violencia quedaría completamente repartida entre muchos o pocos, según el mercado, dispositivos que se crearan. Bueno, eso es una idea, que le parezca bien. Y vamos en este caso, como eso no existe, vamos a ver lo que sucede, lo que podría ser el caso de una justicia con el Estado como tenemos ahora, pero sin jueces. Yo creo que la forma que es más acorde con la mentalidad liberal sería la mediación. La mediación es un proceso de gestión de conflictos autocompositivo entre dos o más partes asistidas por una persona neutral que no tiene autoridad decisorial y cuya finalidad es procurar que las partes encuentren una solución mutuamente satisfactoria. Es decir, las partes lo que hacen en ese caso es se reúnen y hablan, pero una mediación no es ni una negociación, ni un arbitraje, ni una conciliación, ni nada que se le parezca. De lo que se trata, y como cuestión fundamental, es que el mediador no tiene un poder de decisión. Y el mediador, en puridad, o los más puros, ni siquiera proponen la mediación. La cuestión es que son las mismas partes, a través de técnicas de mediación, lo que hace es que las mismas partes consigan sacar adelante cuáles son sus intereses y cuáles son sus fines que quedan ocultos en el momento del conflicto. Tiene unas ventajas indiscutibles. Por ejemplo, el caso de las ejecuciones no existe, porque en el momento en que es la misma parte a la que da valor, a la que da su validez al asunto, evidentemente la ejecución no existe. No existen casos de corrupción en el caso de jueces porque no existen jueces. No existen casos de cualquier tipo de corrupciones en el sistema porque son las partes las que tienen desde el principio el control del asunto. Es decir, desde que se inicia el asunto con un contrato, con un matrimonio o con lo que sea, la persona tiene el control hasta que termina, desde el principio hasta el final, y no como ahora que en el momento en que llega algún conflicto hay un bloqueo y se traspasa esa responsabilidad a un tercero. ¿En qué es lo que debe incidir esto? Es decir, cuando la persona actúa tiene unos fines, y esos fines
son los que inicialmente provocan esa acción de acuerdo a los medios y demás que se tienen. El problema es que cuando se produce un incumplimiento, que es el que genera el conflicto, ese incumplimiento se percibe como un engaño. En el momento en que se percibe como un engaño, el interés anterior que buscaba unos fines se convierte en unas posiciones que son innegociables. Cuando alguien no puede, con un conflicto, las partes no se ponen de acuerdo, es porque están negociando sobre posiciones, y cuando se negocia sobre posiciones es imposible llegar a un acuerdo. Solamente se puede negociar sobre intereses. Es decir, ¿qué hace el mediador? El mediador es lo que hace, vuelvo a repetir, con técnicas de mediación, lo que hace es transformar las posiciones, este me ha engañado, este es un golfo, este se cree que soy tonto, esta me ha dicho no sé qué, lo que hace es transformar esas posiciones en intereses. Y sobre los intereses sí que es posible la negociación. Se podrá decir, bueno, los fines son subjetivos y por lo tanto se puede en un momento dado cambiar. Pero ahí lo que tenemos que tener en cuenta es la racionalidad de la acción, como decía por ejemplo Huerta de Soto, es decir, ex ante el actor lo que hace es buscar unos fines y ex post puede darse cuenta de que realmente esos fines no son los que querían. Lo que hace la mediación es realmente centrar si realmente existía ese interés por los fines que están confundiendo el inicio de la acción. La mediación soluciona problemas en los juicios como los problemas de información. Igual los problemas de información que habla Hayek, en el caso de que el órgano director no puede regular por la naturaleza de la información, el juez se encuentra en una situación muy parecida. Los jueces no conocen los hechos y además en una situación inédita. El juez se encuentra que para resolver unos hechos lo que hace es que hay dos personas que están diciendo hechos diferentes y además intentándole engañar de cualquier manera. El pretender que de esa manera haya una resolución correcta es imposible. Sin embargo, la mediación no pasa, porque las partes saben perfectamente los hechos. Es decir, yo te he pagado o no te he pagado, o yo he construido la ventana más cerca o más lejos, o yo he hecho algo contra ti o no lo he hecho. Se discutirá sobre otras cosas, pero sobre los hechos es imposible negarlos. Y eso es una ventaja indiscutible. Lo mismo que las externalidades, es decir, si hubiera un derecho realmente evolutivo, como antes se ha hablado, en el que se fuera poco a poco descubriendo por parte de los tribunales al estilo del common law, bien, podría servir en los tribunales, pero en el caso de los tribunales actuales no existe ese descubrimiento del derecho, sino que lo que hay es una interpretación de la legislación actual. Con lo cual, uno, cuando se mete en un juicio, lo que hace es cargar con todas las sentencias anteriores que podrían venir al caso o que no podrían venir al caso. En la mediación no ocurre eso, porque uno habla de su caso, sin importarle absolutamente nada lo que le haya pasado a los demás. El Estado se ha preocupado de la mediación, es una cuestión sorprendente. En el año 2008 salió una directiva y en el año 2012 salió una ley en España que se trata de este asunto. En febrero del año 2014 ha salido un estudio de la Unión Europea en el que dicen que no entienden muy bien por qué la mediación no funciona. Estos son más o menos los resultados de Europa. En España hay entre alrededor de 500 y 2.000 mediaciones por año, y donde más hay es en Alemania e Italia, que es obligatoria, Reino Unido, que es en parte obligatoria, y Holanda. Es decir, y lo que se dice por parte de la Unión Europea, dice, bueno, lo que pasa es que hay un desconocimiento. Yo no discuto que haya un desconocimiento porque quizás es una cuestión que a nivel profesional pues puede ser un poco más o menos novedosa. En Florida, con 19 millones de habitantes, existen por año 240.000 mediaciones. 240.000 mediaciones. Y eso indica algo. Y lo que indica es, desde mi punto de vista, lo que más o menos se reflejaba en el estudio que hizo la Fundación BBVA en el año 2013. Es decir, Europa es tremendamente estatista. Es tremendamente estatista. En cualquier tipo de cuestiones que salían en ese baremo, todo el mundo quiere una intervención absolutamente sobre todo. Desde ese punto de vista, intentar meter a la gente un sistema en que uno se hace responsable, libre y directo sobre sus responsabilidades es, desde luego, desde mi punto de vista, un milagro que alguien se pudiera conseguir así. Todo lo que podría pasar, y no sabemos si ocurriría, es que con esa intención que tienen los poderes públicos de meternos la mediación, si ahora os fijáis un poco, si no lo habéis hecho ya, aparecen cursos de mediación, instituciones de mediación por todos sitios, con magistrados, jueces, todos dando clase, pero los motivos son espurios. Los motivos no es dar la responsabilidad o devolver el poder al ciudadano, el motivo es descargar los tribunales. Como hemos visto antes, había 12 millones de asuntos que esos son los que quieren descargar. Al fin de cuentas,
¿Qué es lo que puede pasar? Pues una de dos, o que no triunfe de ninguna manera, que puede ser, o siendo más positivo, pues lo que puede ocurrir es que se les colara un caballo de Troya, que la gente se diera cuenta que los conflictos, si triunfa, se pueden resolver de determinada manera y que, igual que se puede resolver un conflicto directo, pues otras cuestiones también se pueden resolver. Nada más, muchas gracias.